16, 19, veámoslo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Capítulo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los malaquín, los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, inframundo, lugar donde vive el dios de la muerte, en la cultura greco-romana. Dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los malaquín al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy como atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, ¿no? Rarísimo, porque que yo vea un hijo en esa condición fuerte, ¿no? O sea, aquí vamos a ver que esto es más un cuento mucho más pictórico y mucho más, esto es una parábola, y no tanto como lo enseñamos nosotros. Bueno, ¿de dónde se imaginó? Bueno, vamos a ver los detalles, ¿vale? Van cogiendo por cositas que van subrayando. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, y la Reina Valera lo usa con S, ¿cierto? Encima, que es un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen, ¿qué cosa? Óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo quiero escuchar un relato en esta, sí. En esto también. Dime. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días.
Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham les replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Ahí termina. Vale. Entonces, como vemos, es un relato bastante, diría más. Bueno, muchos dicen que este texto está añadido, ¿no? Muchos, no se puede constatar eso, pero muchos dicen que fue basado en una obra, la Divina Comedia. Sí, dicen. Pudo haber sido al contrario, ¿no? Que la Divina Comedia se basó en esto, no lo sabemos. Pero esto tiene textos que hay que mirarlos con detenimiento, ¿sí o no? Y que no podemos tomar literal, y que en el cristianismo nos enseñaron lo literal, ¿sí? Y que nos enseñaron en el cristianismo, precisamente que uno moría y que uno iba directo al seno de Abraham, y en el seno de Abraham iban colocados los creyentes, ¿sí? A un lugar donde está el seno de Abraham, y al otro lado iban los supuestamente no creyentes. Este es el seno de Abraham y el no seno de Abraham. Entonces, ¿qué pasó cuando Yeshua? Dicen ellos, o a mí me enseñaron eso, cuando Yeshua murió y resucitó, entonces él llevó el seno de Abraham a la presencia del Padre. Sí, todo cogió y lo llevó. Pero entonces a mí una vez me ocupó una duda. Dije, bueno, y por ejemplo en el caso de Abel, ¿dónde está? Si Abel es antes que Abraham, ¿cómo, o sea, por dónde lo metieron? O sea, ¿sí me van a entender? Matusalén, que yo todavía no tenía concepto de un justo como Matusalén, ¿dónde lo habrán podido meter? Si el seno de Abraham, supongo yo que nace en Abraham. Y antes de eso, ¿qué pasó con las personas? Se perdieron todos. ¿Para dónde cogieron? No se sabe. Noé. Sí, por eso Noé, ¿hacia dónde pudo haber? El mismo Adán. O sea, primero, o preexistía un sitio llamado seno de Abraham, la única forma, preexistía, ¿sí? Pero no le hallo el sentido de que le han abierto un lugar físico específico a Abraham para meter ahí los del pacto, y antes de eso los del otro pacto, cómo se metían. O sea, no hay un enredo tenaz en eso. Entonces, a primera vista, bueno, estamos tocando un tema que es la muerte, ¿sí o no? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las versiones que hay sobre la muerte? La gente, ¿qué opina sobre qué hay después de la muerte? No el caso de la muerte como tal, el rito, ¿no? Que la sepultura, que con qué color sepultarlos, qué música poner, bueno, si hay coronas o no hay coronas, no. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué podría ocurrir después de la muerte, o qué nos espera después de la muerte? ¿Sí? Y a nosotros nos llenaron, y una de las partes que utiliza el cristianismo muy ágilmente, y el catolicismo, es meterle pánico a la gente precisamente con eso, ¿no? Con la muerte. Y la gente no se siente segura
o sea, pues nadie se siente seguro muriendo, ¿no? Porque a nadie le gusta decir que se va a morir. Pero una le pregunta a la gente, ¿usted qué opina que va a pasar después de la muerte? ¿O qué le ocurre después de la muerte? ¿Y la gente qué piensa generalmente? ¿Se va para el cielo o se va para el infierno? Dime. Pues se va para el cielo o se va para el infierno, dependiendo de cómo haya sido la persona, ¿no? Sí, pero ¿qué generalmente colocaban las personas? Temor. Tú dices temor. ¿Cómo, ¿ustedes han preguntado alguna vez a alguna persona, alguna vez le ha preguntado a ustedes que leen la Biblia, usted que lee la Biblia, ¿qué pasa si uno se muere? Y uno le dice, bueno, ¿y usted qué opina que va a pasar con usted después de la muerte? Sí. ¿Qué es lo que realmente responden ellos? ¿Pero una persona creyente o una persona no creyente? No, quieren. independiente. Pues ellos creen que se van para el Pues cielo ellos creen que se van para el paraíso sí. o se van para Y son malos. a un lugar mejor. He escuchado mucho. O un lugar Sí. peor. Pues sí, Mejor, puede ser, pero pero sí. dependiendo de cómo haya sido la persona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siente la persona, por ejemplo, entonces para llegar a ese atestiguamiento? A mí me parece que tomaría Por ejemplo, hay una cosa, miren, por eso nosotros somos empáticos aquí, ¿sabe que todos empezamos prácticamente el mismo día, el mismo mes, el mismo año, y es en la seguridad de nuestra salvación, porque es muy fregado andar todos los días uno no sabiendo para dónde coge uno, o sea, eso es muy tenaz. Uno se acuesta por la noche y la embarró en el día y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y amanece y otra vez me dice, ¿y ahora qué hago? Y pasó, y ese día le fue re full, ¿no? Cumplió los 613 mis votos. Entonces dice, hoy, o sea, me está esperando Abraham en su seno. Y al otro día amanece, y dice, no, hay una pelea con la suegra. Bueno, no obviamente con la suegra. ¿Y qué pasa? Para el infierno. Entonces, ¿qué es lo que más tiene? ¿Qué otras? Una de las incertidumbres más grandes que tiene el ser humano es precisamente eso, su salvación. Si no hay certidumbre en la salvación, ¿cuál es el paso a seguir? pues buscarla, ¿no? No, sí, pero ¿qué siente una persona? Inseguridad. Inseguridad. Porque dice, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Y ahora yo qué? ¿Y ahora yo qué? ¿Si pues no va a coger o qué haré? ¿No? ¿Sí me entienden? Ahí hay otra partida. Tanto que en vida no está seguro para dónde se va. Después de muerto, Pues menos. y fuera de eso le dicen que existen más posibilidades de que usted se vaya para el infierno que para el cielo, pues imaginen cómo duerme. No duerme. Muero pan de cojo. ¿Y ustedes no se han dado cuenta de algo? Que la gente se molesta porque uno está seguro que va a ser salvo. Ah, sí. Se enchichan. Yo no sé por qué se emberracan, dicen por ahí, no se molesten. ¿Por qué se molestan? Porque ellos quieren que uno viva en la misma incertidumbre que ellos andan. Con esa angustia. Sí, ellos quieren como que yo tengo que afanarme y acelerarme por, no sé, porque me voy para el infierno mañana mismo, él se va a ir, entonces resulta es uno yéndose, ¿no? Le dicen, no, esa doctrina usted se va para el infierno y yo me voy para el infierno, ¿al fin qué? Nosotros nos vamos, nosotros nos quedamos. Pero la gente se molesta por eso, porque uno está seguro. Por ejemplo, yo estoy seguro de mi salvación, ¿sí? Y yo estoy también seguro que puede pasar después de mí con la muerte. Es decir, ese trance que hay entre la vida y la muerte, yo estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo, ¿qué es lo que me espera? Miren, hay 1000 hipótesis aún en el judaísmo. Estaba leyendo sobre 2 teorías manejan más o menos el judaísmo y otras culturas. Por ejemplo, el judaísmo maneja la reencarnación, ¿cierto? La reencarnación, o también hay una línea muy chiquitica que maneja el juicio. El juicio. Y el juicio no dura más de 1 año. Ellos estipulan que hay 1 año. No sé por qué. Realmente no he encontrado. No he encontrado por qué exactamente 1 año. Yo no logré la estadística basado en qué parte del Talmud, qué parte de la Mishnah. Que ya no es 1 año porque tararán. No, literalmente no. Listo. Otras culturas opinan. Los indígenas, ¿qué opinaban, por ejemplo? Los indios eran mucho más versátiles. Se iban a otra vida. Se iban a otra sí. vida. ¿Sí o no? Y a eso más le ponían un mercado. Sí, le echaban oro. De El todo. COI mandaban Hasta al hombre de seguridad. ¿Cierto? Luchaban con sus sirvientes. Los dientes. Hasta la mujer se la mandaba. O sea que uno sabía que cuando el amo de uno o el patrón se moría, uno decía, ahí vamos detrás de otros 4, ¿sí o no? ¿Sí?
Como los egipcios que también hacían eso, ¿no? Bueno, Con y miren que los indígenas tienen una interrelación ya con los egipcios, Ajá. ¿no? Porque ellos también les echaban cositas a la tumba, le ¿no? mandaban Comidas, oro y todo eso. Bastante oro, lo entiendo. porque se supone que iban a pasar a otro mundo, a la ultramundo, pues a otro punto, ¿cierto? Los egipcios. En el hinduismo, ¿qué hacen? En el hinduismo se reencarna En una vaca. se reencarna dependiendo de las castas que se manejen. Sí, en una vaca. Sí, el hinduismo. ¿Cómo la jugar? En el hinduismo, no estoy en el hinduismo. Es que el hinduismo y el budismo tienen cosas parecidas. Se reencarna dependiendo de la casta en la que uno esté. Lo que pasa es que ellos se dividen por castas. Por ejemplo, su merced viene de una casta baja. Un estrato bajo. Es un Su ejemplo, familia es un ejemplo solamente, ¿cierto? En mi casa todos son carpinteros. La casta mía es la casta de los carpinteros. De ahí no va a subir. Y dependiendo de lo que usted haya hecho, dependiendo de sus actos en vida, es su reencarnación, ¿no? Si usted hizo algo muy, muy... O sea que dice que carpintero reencarna que en un árbol, ¿no? No, o En sea una que siempre puntilla. se van a... La familia siempre va a estar manejada por esa casta. Es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, Estas son las si usted acuerdas. hacía algo malo, entonces por eso van a reencarnaciones en diferentes tipos de animales. Se puede en una sanguijuela, en un gusano, o sea, en una piedra se puede reencarnar. No, Sí, no, en una vaca, pero es que ellos no comen esas cosas por ahí. Se empieza a reencarnar y el punto máximo se llama nirvana, que ya eso es como llegar al cielo, o sea, un lugar en el que usted ya va a estar en Evoluciona. paz, ya no va a tener que volver a reencarnar ni nada. Vale. Ya, Pero ¿qué más leído de otras culturas? De otras cosas que has escuchado ahí como loquísimas, raras. ¿Tú, Juanpe? Yo hace poco leí a escuchar algo sobre un señor que se llamaba Juan Calvino, que él decía que las personas cuando nacen o llegan a este mundo, digamos, ya se saben si son salvas o si no lo son. Vale. Que eso va muy pegado, digamos, en la vida que lleve la persona. Digamos, si yo soy una persona que me va bien en la vida y digamos, todo me sale bien, por ende yo soy, digamos, ¿Salvo? yo soy salvo. Mm. Pues si me da el contrario todo mal, no soy salvo. O sea, el hombre dice que uno en este mundo ya llega siendo escogido o no escogido. Muy parecido a lo que nosotros miramos. Exactamente, pero ya dice que uno cómo hace para saberlo, es que si le va bien, pues que uno es salvo, y si le va mal, pues que... Entonces, grave. Por ejemplo, en el caso, Juan Bautista no es que le haya ido como No, Muy bien. muy bien también. entonces lo mandan a salvo. Y muchos de nos dice la escritura, Yeshua dice que tus padres, ustedes asesinaron, ustedes mataron a vuestros padres, hablando de un público, creo que ese es el texto, dice, mataron a nuestros padres los profetas, por la misma causa, ¿cierto? Sí, pero eso también ya se enseña, digamos. Calvino es un Eso fue como en el siglo XVI, XVII. Es que él es Y era como por reformar como el catolicismo, porque Es que era como muy imponente. Lutero y Calvino fueron son los dos reformistas. protestantes, ¿no? Sí, Calvino era un filósofo, ¿no? Y creo que era francés. Y desde ahí pues estamos en una parte de acuerdo en que nosotros vinimos a este mundo ya con un predestino, pero con una elección. Un predestino es, tú vas a ser carpintero. ¿Sí o no? Un predestino. Pero dentro de ese destino nosotros movemos hacia un mundo superior. Dime. ¿Qué otra? Y yo no sé, hay una religión, pero no estoy segura si es una, sino que dice que cuando uno muere, el alma de uno sube a la atmósfera. O sea, que las almas quedan acá en la atmósfera. Allá. No, de por sí hay una parte del judaísmo que dice que aún entre el propio sepelio hay unas cosas normales porque... Pero esa Néstor, eso quiere decir, o sea, que las almas están en la atmósfera. O sea, cuando una persona muere, se quedan ahí. Entonces, por eso ¿Quién cuando... dice eso? Pues no. No estoy segura, no sé si es el Pero gnosticismo, dicho es otra de las que no puse, pero sí decían eso, de que cuando uno muere las almas de uno, o sea, Quedan flotando, por decirlo quedan así. flotando en la atmósfera y todo eso. Entonces que por eso a veces también se le ve que las posesiones o los viajes astrales, los planos esos, en los que uno se desprende del alma, puede otra de esas que están en la atmósfera venir y meterse en el cuerpo a uno. Sí.
Hay mil cosas, ¿cierto? Mil posiciones sobre la vida después de la muerte. Como dijo alguna vez algún filósofo, dijo, pues nadie ha vuelto de allá como para que nos cuente, ¿sí o no? ¿Cómo le fue por allá? Se devolvió y nos dijo, no, por allá es así. Entonces nos cuesta, ¿sí o no? Ahora, como nosotros sabemos que nosotros tenemos un paquete completo, ¿sí o no? O sea, que hay un... Y ese es el paquete completo. El paquete completo es que a los que conoció, a estos predestinó, a estos justificó, a estos también, a estos también, a estos también. Y al último dice, a estos también glorificó. El último pedacito del proceso es glorificar. Glorificar, ¿cierto? ¿Y glorificar qué es? Volver a mi estado inicial. A los que tal. Romanos 8. ¿Cuál es el último punto del proceso? Lee el proceso y verá, por favor. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dame un segundo. Y todo el proceso. Dice, porque a los que antes conoció, ¿sí? También los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sí? Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sí? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿El último proceso cuál es? Glorificó. Y eso dijo, devuélveme la gloria con la que yo estuve a tu lado. Devuélveme la gloria, su estado, mi estado, el estado que yo tuve. Y el proceso es completo, ahí no se pierde un solo ápice. Entonces, ¿qué estaría entonces indicándonos, sí o no, a los que glorificó? Entonces, si yo no tengo la certeza de que soy una persona salva, yo no tengo la certeza de qué va a pasar después de la muerte conmigo. Entonces yo me empiezo un video completo. Ahora, si conmigo no va a pasar, si yo soy una persona escogida y me van a pasar por un juicio y me van a masacrar, quiere decir que realmente el sacrificio de Yeshua fue incorrecto, incompleto, le faltó, no fue absoluto y no pagó todas mis deudas. Quedó faltando algo. No era el cordero perfecto. No era el cordero perfecto. Entonces, ahora, ¿a mí qué se me va a medir? Realmente a mí qué se me va a medir? Las obras. Siempre hemos hablado de eso, las obras, lo que yo hice. Si yo lo hice realmente con la emuná, de corazón, digámoslo así, si yo lo hice realmente no buscando un prestigio, no buscando un nombre, no buscando una economía, si yo realmente hice lo que hice, nacido en lo profundo de mi Nechama, y no esperando algo a cambio, porque esas obras son contadas como obras muertas. Eso sí se me va a contar a mí. Ese sí va a ser pasado por un juicio, pero mi salvación no, porque sería totalmente ilógico. O sea, no tiene, miremos el sentido lógico no, el sentido normal de las cosas espirituales que nosotros conocemos. Nosotros no teníamos cómo pagar, eso le molesta a los humanos. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Creador, ¿sí o no? De alguna forma no tenemos. Tiene que haber que, esta semana está echando cabeza a eso, es que si el Creador, recuerda un paso que vimos aquí que dice que él nos reconcilió consigo mismo, que es un pasaje que tiene su sentido profundo, nos reconcilió consigo mismo. Que Cristo estaba, yo me conocí pasar. No, que Cristo estaba, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Dios. Sí, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba ¿sí? en Yeshua, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mírenlo, yo estaba pensando esta semana en este paso, leer un poquito más despacio. 2 Corintios 5:19. Leer un poquito más despacio. Pero no lo vamos a leer desde atrás. ¿Cómo se hace? No lo leemos desde atrás, porque dice que Dios empieza así. Que Dios... Bueno. Dice, todo esto es obra de Elohim. Todo esto es obra de Dios. Que nos reconcilió con Él en Yeshua, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Yeshua, Elohim estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. En Yeshua estaba... En Yeshua Elohim estaba reconciliando el mundo con Estaba reconciliando. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que el hombre se reconcilió con Dios? Porque es imposible que un hombre pueda
nosotros nos podemos reconciliar con él. Pues por algo el Eterno hizo no pudo hacerlo Abraham, que se quedó dormido. Por algo el Eterno hizo. Porque él sabía que iba a pasar eso, que uno no se reconcilia, con el vecino. Y que lo tiene ahí mirando. Sí, es una galleta. Muy difícil. Sí. No, es en serio, es un cuento para reconciliarse o para olvidar algo que nos hicieron a nosotros. ¿Sí, no? Sea bueno, no, sea malo, sea malo. Entonces pasan los años y uno sigue ahí con herida y esa sangre ahí día y noche. ¿Sí? ¿Se acuerdan Sí. de Dios? Y entonces porque hay gente que dice, ya yo me reconcilié con Dios. Eso es a donde te quiero llevar. Yo me reconcilié Eso. con Dios. Estoy libre, me siento bien, no tengo nada en mi corazón porque ya yo estoy reconciliada con Dios. No, así dicen. No, es que, ¿por qué? Porque cada 8 días llegaba un pastor nuevo a la congregación, ¿sí o no? Y decían, ¿quién no sé qué tal? Y no sé qué. Y yo me sentía culpable. Claro, dije, ¿quiénes se quieren reconciliar con Dios? Y yo qué dije, yo levantara la mano. Bueno, como hemos visto entonces, no hay posibilidad de que el ser humano se reconcilie con Dios. Algunos cristianos tienen como práctica aceptar cada 8 días al Señor Jesús, pasan allá al frente y dicen, no, yo te acepto como mi único Señor y Salvador, pero vemos que esta práctica no es necesaria y también es un poco ilógica porque el ser humano, si pudiera colocarse él mismo a paz con Dios, pues no necesitaría del Mesías, sino que haría conforme a su propia voluntad. Si el ser humano pudiera colocarse él mismo a paz con Dios, o él mismo pudiera reconciliarse con Dios, pues no necesitaría del Mesías. Entonces la muerte de Jesús, la muerte de Yeshua el Mashiach fue totalmente en vano, porque cada persona decidiría cuándo ponerse a paz con Dios y encontraría su método. Para algunos será, no sé, ir al 20 de julio a regalar mercados, para otros será visitar a los pobres, visitar a los enfermos, aceptar al Señor Jesucristo, dar el diezmo. Entonces cualquiera de esos métodos nos dejaría sin la necesidad de un Mesías, y cada uno con un Dios a su medida, un Dios que pide plata, un Dios que pide mercados. Entonces, como conclusión, ahí vemos claramente que el ser humano no se puede reconciliar con Dios, sino que es Dios el que se reconcilia con el ser humano. Por otra parte, también vemos que la parábola de Lázaro y el rico, pues como la observamos, no tiene muchos elementos hebreos, sino que más bien parece ser algo manipulado por la Iglesia Católica. Hace mucha referencia en el lugar llamado infierno y se parece un poco a la idea griega del Tártaro y del Hades, donde hay dos lugares separados por una gran montaña. En un lugar hay unas personas sufriendo y en otro lugar hay unas personas que están como esperando un paraíso o en una especie de paraíso. Entonces, como vemos aquí, esta parábola no tiene muchos elementos hebreos. Tal vez lo único que podríamos rescatar de ella es el hecho cuando menciona de a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Entonces podríamos afirmar que si la gente cree en el infierno, lo cual no es una doctrina bíblica, si la gente cree en el infierno, la manera de salvarse del infierno, entre comillas, sería cumpliendo la Torá y los profetas. En la parábola vemos también elementos como el seno de Abraham, lo cual no aparece en ningún otro pasaje de la Escritura, no aparece tampoco en absolutamente ningún relato de la época, no aparece en el Tanakh ni en la Torá, y tampoco es un concepto válido dentro de la cultura judaica. El seno de Abraham más bien parece un invento como católico, muy parecido al purgatorio, al limbo, donde las almas van a esperar después de la muerte que suceda algo, no sé, una especie de juicio, una especie de justificación, una especie de sacar a los malos del infierno. Todos esos son conceptos totalmente católicos. ¿Qué más podemos ver así dentro de la parábola? Pues dice en un pedazo, ¿no? Si alguno volviera de los muertos y predicara, a él tampoco le creerían. Tal vez ese pedazo podemos utilizarlo en cuanto a la muerte de Yeshua, que aún después de él haber resucitado, muchos de los dirigentes del judaísmo de esa época, Caifás y algunos escribas y fariseos, seguían sin creer que él era el Mesías. Entonces allí vemos claramente cómo la parábola lo más probable es que sea una gran manipulación de la Iglesia Católica por los conceptos que maneja. Podríamos rescatar lo que ya mencioné y pues lo otro, el ser humano no se puede reconciliar con Dios, sino que es Dios el que busca al ser humano.